Saludos amigos. Consulta Novoa, segunda parte. ¿Entre presiones o realidades? Hace pocas horas nomás el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Corte Constitucional un segundo paquete de preguntas de consulta popular. 9 de ellas que en esta ocasión sí incluyen propuestas de cambio constitucional o reforma legal. El debate se abre entre la extradición, la reforma para la extinción de dominio de bienes adquiridos de forma ilegal por narcotraficantes y delincuentes, un acuerdo para erradicar la minería ilegal y revocar concesiones indebidamente dadas en la minería, permitir que el presidente pueda presentar proyectos de ley más allá de la urgencia económica, obligando a trabajar a la Asamblea, que pueda conceder indultos en los casos en los cuales intervengan militares y policías, establecimiento de justicia especializada en lo constitucional para impedir los abusos en acciones de protección y demás, señalar que el Estado pueda promover la inversión extranjera con acuerdos de arbitraje internacional, que por cierto en muchas ocasiones han sido altamente perjudiciales para el Ecuador, señalar si el personal de Fuerzas Armadas y Policía pueden recibir y beneficiarse o activar la justicia especializada para uniformados, sean de Fuerzas Armadas o Policía. La justicia en este caso busca hacer un beneficio o una exigencia que los militares y policías largamente han acariciado, a pesar de los abusos cometidos y la mala experiencia que se tiene al respecto. Y finalmente, en el punto 9, pide que se reforme la Constitución para el derecho al trabajo por tiempo fijo o por horas. Este tema sí amerita una muy dura discusión, porque implicaría no solo la reforma constitucional, sino la revisión de derechos adquiridos por los trabajadores que no pueden ser cambiados según la legislación del acuerdo internacional al respecto. Estos 9 puntos sí ameritan revisarse por parte de la Corte Constitucional. Y no solo discutirlos, sino aprobar y aceptar procedimientos que van más allá de lo exigido en formalidades y debatido más bien en términos jurídicos, políticos y sociales. Es un debate intenso al que le puede someter estas 9 preguntas. Lo que preocupa sin duda es que con ello se convierte en 20 el número de preguntas que se consultarían al país y habrá que confiar que el Ecuador esté dispuesto a aquello, a debatir a profundidad. ¿Qué pretende con ello el presidente Noboa? No lo sé. La Corte Constitucional tiene la palabra en una parte y la otra, usted como ciudadano. Pero por ello es mejor informarle antes que se llene de prejuicios y desconocimientos. Le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium, denos su like, denos su clic en gracias y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años. Yo sigo luchando por la vida. En Azuay transformamos la matriz vial en más de 180 kilómetros, más de 1,000 kilómetros de vías en lastre y 8 puentes en construcción. 12,000 hectáreas de terrenos tendrán riego, 60,000 árboles sembrados y 350,000 plantas en producción. Más de 12,000 emprendedores beneficiados con los proyectos productivos. Y atención a 2,900 familias con los proyectos sociales. J. Lloret, prefecto. Azuay se transforma.